el cual vamos a poder compartirles conocimientos nuevos y demás. Una de las propuestas que está sobre la mesa es generar un recorrido virtual a nuestra planta de producción para que pues ustedes de alguna manera puedan llegar a conocerla, así sea virtual, pero pues que se hagan una idea de cómo funciona, qué es lo que van a encontrar allí, y muchos de los parámetros que yo les menciono directamente en estas charlas, que pues a veces mencionándolos así no es tan claro, y ya de pronto al momento de ver el funcionamiento y demás, pues la aplicabilidad nos permite verle el provecho, ¿no? Directamente. Entonces es para que también estemos ahí atentos, que estemos conectados, porque pues vienen cosas nuevas directamente de las capacitaciones y los ciclos de capacitación que tenemos en Gricol. Asimismo también, si ustedes se pueden comunicar con Fabio como fuente de comunicación de temas de interés, ¿listo? También vamos a tener unas clínicas, unos conversatorios sobre el tema de instalación, ya puntualmente hablando, con alguna serie de acompañamientos del personal indicado, o con algunos desarrollo de material, o bueno, diferentes tipos de cosas para poderles compartir a ustedes. Lo único es que sí estemos atentos a lo que vamos a hacer en la alianza que tenemos con Acol y Gricol, para que no se pierdan unas próximas convocatorias. ¿Listo? También pues claramente tengo entendido que todos son bienvenidos a cada call, y pues para que no falten. ¿Listo? ¿Me confirman por favor si están viendo la pantalla? Ya está la presentación lista en su rojo intenso vital. Gricol desde 1962. Listo, muchas gracias, Robert. Bueno, inicialmente hablamos, pues Gricol es una empresa de 1962, ya 61 añitos en el mercado, que se han traducido en experiencia, ¿no? Y que siempre se ha traducido siempre en el compromiso de ofrecer productos de alta calidad. Ese es uno de nuestros objetivos principales y es en lo que siempre trabajamos fuertemente, ¿sí? Dentro de nuestra promesa es que con Gricol les va mejor, y pues eso lo respaldamos directamente con el acompañamiento de servicio técnico, con la parte de asesorías, pero fundamentalmente enfocado en los productos. Estamos hablando de la calidad de los productos. Estamos hablando que nosotros utilizamos materiales que pasan por laboratorios de pruebas, que se hacen diferentes tipos de validaciones, que se hacen inspecciones y controles de calidad en cada una de las subestaciones de producción que tenemos. Entonces todo esto es lo que les quiero hablar un poco el día de hoy, ¿vale? Ya ustedes les he mencionado, y si no pues lo comento, y es que nosotros hacemos todo de alguna manera muy estructurada y muy metódica, ¿sí? Nosotros no tenemos nada hecho porque sí, o al azar, o utilicemos esto a ver qué pasa, ¿sí? Todo tiene que ir fundamentado con un porqué. Listo, entonces la idea de hoy es que ustedes se vayan con el conocimiento de por qué nosotros utilizamos los materiales que utilizamos, y asimismo esos materiales qué beneficios representan para los productos de Gricol. Listo, ese es el objetivo principal. A veces nos preguntamos el por qué, pero eso por qué es en tal material, ¿sí? O ese material si será bueno o no. Pues acá vamos a ver un poco a grandes rasgos cuáles son los materiales que nosotros utilizamos durante todo nuestro proceso de producción y desarrollo de nuestros productos. ¿Listo? Como manera inicial y como primera medida, pues quiero que ustedes sepan que nosotros utilizamos tres tipos de materiales o materias primas, fundamentalmente hablando. No son los únicos materiales que se emplean, sin embargo son los materiales principales de los productos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de que los productos son metálicos o plásticos, podemos decir que pues bueno, los metálicos claramente todos sabemos por qué se utilizan algunos tipos de metales, y las características a nivel general que nos puede llegar a brindar un producto hecho de metal. Cuando hablamos de polímeros es lo que nosotros conocemos más comúnmente como los plásticos. ¿Listo? Cuando ustedes encuentran, por ejemplo, que no, eso está hecho en plásticos de alta ingeniería o resinas de alta ingeniería, pues vamos a entrar a ver un poco a detalle qué es toda esa parte. ¿Listo? Y también tenemos la parte de las porcelanas. En este caso no me voy a centrar en porcelanas, me voy a centrar en la parte de los metales y de los polímeros, que es lo que corresponde a todas las griferías que nosotros manejamos, los productos, los repuestos y algunos complementos. ¿Listo? Como primera medida, uno de los materiales más implementados, más utilizados actualmente, no solo por nosotros, sino a nivel general en la producción de grifería, es el latón. ¿Listo? El latón es realmente una aleación entre cobre y zinc, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de aleaciones, cuando hablamos de metales, es importante tener en cuenta que los metales son realmente aleaciones de dos o más metales, ¿sí? No es un material puro, netamente. Entonces, cuando generamos este tipo de aleaciones, lo que encontramos son materiales como este, por ejemplo, en este caso el latón. Al generar la combinación de dos materiales o más, lo que nosotros buscamos desde el punto de vista ingenieril es coger las mejores características de los dos materiales que estamos utilizando, o características que sean complementarias. Es decir, en este caso utilizamos el cobre porque el cobre presenta una gran resistencia, bueno, una gran facilidad más bien,
para todo el proceso de mecanizado, para todo el proceso de maquinabilidad, que es el proceso de transformar el producto. Entonces, cuando hacemos el tema de los tornos, cuando hacemos el tema de algunos casos, algunos fresados, todo ese tipo de procesos metalmecánicos que se realizan, pues el latón tiene esa característica puntual de que es muy fácil de manejar. Adicionalmente al unirlo con el zinc lo que nos va a permitir es generar una resistencia a la corrosión. Entonces cogemos la propiedad principal del cobre sí, que es la facilidad para transformarlo, y pues asimismo los beneficios que nos aporta el zinc, que es el tema del ser un material antioxidante de alguna manera, y pues que no presenta corrosión por el contacto con el agua. Recordemos que son productos que pues están en contacto con el agua todo el tiempo, entonces necesitamos que tengan una gran resistencia a la oxidación y el proceso de desgaste que genera el agua. ¿Listo? Adicionalmente, Arnaldo, cuando utilizamos este tipo de material, lo vamos a utilizar y lo vamos a encontrar sobre todo en el tema de los cuerpos de los productos, ¿listo? Y algunos tipos de conectores. ¿Por qué los cuerpos de los productos se fabrican puntualmente en este tipo de materiales? Porque pues las características de los metales, y adicionalmente cuando estamos hablando de que son cuerpos que van empotrados directamente sobre las paredes, o son productos que están sometidos a ese contacto con los químicos del cemento, con los químicos del muro. Esos químicos también generan un proceso abrasivo en los metales. Entonces, este metal nos permite que ese proceso no desgaste el producto y no vayamos a presentar fugas, filtraciones, ni algún tipo de filtración que pueda llegar a afectar el espacio donde esté instalado puntualmente el producto. Adicionalmente, el cobre tiene la característica de tener una... ¿cómo explicarlo? Bueno, tiene una característica importante, que es que su superficie no permite que se adhieran agentes particulados, que no se adhieran microbios, que no se adhieran ningún tipo de elemento que pueda llegar a ser tóxico. ¿Listo? En este caso son lo que llamamos propiedades antimicrobianas. Uno lo suele llamar como autodesinfección, pero pues el concepto no está tan bien aplicado, pues porque no es que se desinfecte solo, simplemente se resiste a que se generen agentes microbianos en la superficie. También por eso es ideal para estar en contacto con el agua y pues que nosotros podamos consumir dicha agua, ¿no? Vamos a encontrar también el SAMAC, ¿listo? El SAMAC ya es una aleación distinta. El SAMAC ya es una aleación de zinc, aluminio, magnesio y cobre. Esto se utiliza para la fabricación de las piezas, sobre todo de las partes externas, ¿sí? ¿Por qué se utiliza? Porque también nos presenta la facilidad para generar una maquinabilidad del tema. Entonces nos va a permitir a nosotros de alguna manera transformar ese material y darle unas formas mucho más fáciles, mucho más adecuadas mediante los procesos de fundición, mediante el proceso de moldeado por sistemas de mecanizado. Y cuenta con una característica principal, es que nos permite generarle un acabado superficial que nosotros llamamos el cromado, ¿sí? El cromado es como un revestimiento que se le hace puntualmente a ese material. Eso que nos permite darle ese acabado brillante y ese acabado pulido a las piezas que nosotros ofrecemos en todos nuestros productos. ¿Listo? Esa es la característica. Adicionalmente, este material presenta una resistencia, la cual nos permite hacerlo un poco más resistente al tema del contacto, al tema de la manipulación. Entonces, si nosotros tenemos algún golpe ocasional con el producto, si nosotros tenemos algún tipo de esfuerzo sobre ese material, es un material que no se deforma tan fácilmente una vez principalmente en todo lo que son las estructuras externas. Entonces ustedes van a encontrar las manijas, algunos acabados, algunos grifos que son en metal en la parte externa. Lo fabricamos directamente con estos materiales. ¿Listo? Como les mencionaba, pues tiene algo que llamamos la alta tenacidad, que es la resistencia a los golpes y deformaciones. ¿Listo? Pero pues golpes, obviamente todo dentro de un parámetro de uso convencional, ¿no? No es que si lo golpeamos con una herramienta no se vaya a dañar, pues sí se va a dañar. ¿Listo? Pero para la manipulación cotidiana, pues es un material que nos permite garantizar la longevidad de alguna manera en nuestros productos. Recuerden que cuando yo les hablaba en otras ocasiones, para los que ya han asistido anteriormente, para los que no les menciono, nosotros hacemos unas pruebas de laboratorio que pues más adelante vamos a verlas, pero uno de nuestros compromisos puntualmente es hacer que el producto tenga una vida útil bastante larga, y no solo desde el punto de vista funcional, sino también desde el punto de vista estético, ¿sí? ¿Va a tener un desgaste como todo en la vida? Sí, pero pues la idea es que sea un desgaste muy controlado, y eso también nos permite o sea, es una de las virtudes que tiene este material, nos permite garantizar ese tiempo de longevidad directamente en los productos. ¿Listo? Cuando hablamos del bronce es una aleación directamente entre cobre y estaño, ¿sí? Pues,
y se utiliza directamente pues, para la fabricación de muchos elementos de herrería hace muchísimos años. Sin embargo, pues la aplicación directamente en los productos de grifería es por el tema de la capacidad de resistir también a la corrosión. Tiene una alta resistencia a la corrosión. Ese tipo de materiales son los que ustedes van a encontrar de pronto en algunos productos, en la mayoría de los casos, cuando son productos que no solo están sometidos al contacto con el agua, sino que también tienen que soportar la intemperie o el medio ambiente directamente. Entonces, si ustedes se fijan, algunas de las griferías que nosotros manejamos para exteriores van a estar fabricadas puntualmente en este material. ¿Listo? Hay unos temas ya de transferencia de calor que es ideal para ese tipo de elementos. Es un concepto un poco más complicado, y es que cuando nosotros tenemos una transferencia de calor, lo que buscamos es conservar la temperatura del agua, en este caso, a lo largo de un recorrido o a lo largo de estar en contacto con otros materiales. Muchos materiales lo que hacen es absorber ese calor y pues quitan el calor, sí, le quitan el calor al agua, por decirlo de alguna manera, bajan la temperatura del agua. En el caso del bronce, pues ayuda a conservar esa temperatura, entonces no vamos a presentar caídas de la temperatura tan altas como si utilizáramos otro tipo de materiales. ¿Listo? En este caso, pues como les menciono, podemos encontrarlo directamente en algunos sistemas de cierre, en los cuerpos de algunos productos, en las conexiones, en algunas válvulas sobre todo, y pues es principalmente esa característica la que nos lleva a utilizar este tipo de material directamente. Hay un tema y hay un elemento, y es que es de manera ingenieril nosotros hablamos de un tema que es la baja fricción, el bajo coeficiente de fricción, ¿sí? Ese bajo coeficiente de fricción lo que hace es que las piezas no se desgasten al estar rozándose entre sí. Cuando nosotros pasamos agua a través de una tubería, a través de un sistema como una grifería, de manera imperceptible lo que estamos generando también son unas vibraciones al interior del producto. Esas vibraciones son lo que llamamos la fricción directa, y ese bajo coeficiente lo que hace es que se desgaste en el roce que se presenta, pues no genere, o bueno, que ese desgaste no sea tanto. Entonces, por eso lo utilizamos para las conexiones, para los sistemas de alimentación de los productos que tenemos. Y esa es una de las ventajas principales de este producto, además de la resistencia a la corrosión. Todos los materiales que nosotros utilizamos pues tienen que tener una resistencia muy alta a lo que es la corrosión, pues porque si no vamos a generar sarro, vamos a generar oxidación, y eso puede llegar a ser nocivo tanto para la salud como pues finalmente afectar el funcionamiento como tal del producto. ¿Listo? Esos son los tres metales que nosotros usualmente utilizamos en todos nuestros productos. Estos son los principales. Suelen haber de pronto algunos elementos en otro tipo de materiales, con otros tipos de acabados, puede que sí, pero en esencia todos los materiales, o bueno, todos los productos tienen esta composición que estamos viendo acá. ¿Listo? Adicionalmente, de toda la parte de los metales que utilizamos, vamos a también encontrar la parte de los plásticos. Con los plásticos es importante tener en cuenta que de manera conceptual y por todo lo que hemos venido viviendo y la transformación del mercado, usualmente uno asocia un plástico a un material malo, ¿sí? Es algo muy de todos nosotros, sobre todo el tema del consumo de los productos. Si a uno le ofrecen algo metálico o algo plástico, pues uno asocia que el metálico realmente es más resistente o que tiene alguna serie de características que lo hacen brillar por encima del plástico. En este caso, y con la evolución de la tecnología de la preparación de los materiales y con la evolución de la creación de polímeros, pues lo que hemos logrado es tener algunos plásticos de una alta resistencia, con unas propiedades muy altas, con unas propiedades muy buenas, semejantes incluso al manejo de algunos tipos de metales. Una forma de verlo es, si ustedes se fijan, por ejemplo, en los productos, o en los vehículos, sobre todo los vehículos de gama alta, ya realmente no utilizan latón, no utilizan metales, no es lo que uno conocía como la lata del carro, sino ya realmente utilizan otra serie de aleaciones, ¿sí? Porque presentan una serie de beneficios adicionales también. Entonces, por eso es como el que ahorita se está utilizando mucho el tema de algunos plásticos o la implementación de griferías plásticas, es también por eso, ¿sí? Yo les mencionaba a ustedes, cuando nosotros hablamos de la garantía de los productos, no diferenciamos si es metálico o plástico. Es decir, si es plástico metálico, tiene que estar sujeto a las mismas condiciones y pues tiene que tener el mismo respaldo directamente de la marca, lo cual son los 20 años que nosotros ofrecemos directamente en los productos. ¿Listo? Entonces, de igual manera con el tema de los plásticos, lo que vamos a encontrar de manera inicial es el ABS. Eso se llama acrilonitrilo butadieno estireno. Es la forma abreviada de decirlo, es ABS. Y principalmente estamos hablando de un polímero que tiene una resistencia puntual al tema del desgaste, también por golpes, al tema de una manipulación, y que presenta la característica principal de que se deja cromar. ¿Listo? El proceso de cromado lo que se hace es que las piezas se sumergen en unos estanques con una serie de químicos,
y eso lo que busca es que el cromo se adhiera a la superficie que lo contiene, ¿sí? A nivel microscópico lo que uno hace es que abre los poros de ese material e introduce ahí el cromo, ¿sí? Cuando el plástico no se deja, no permite generar esa porosidad, pues no podemos garantizar la adherencia del cromado. Entonces, si utilizáramos cualquier otro tipo de plástico, lo que va a pasar es que ese cromado se va a desprender, no se va a fijar de manera correcta a las piezas que nosotros necesitamos, ¿listo? Entonces, por eso es que se utiliza principalmente este plástico, ¿listo? Nosotros lo empleamos fundamentalmente hablando entre los cuerpos, en los acabados de las manijas, en las piezas expuestas, es decir, todo lo que ustedes ven al exterior está fabricado en ABS. Si es plástico, ¿no? Si es metálico, pues ya vimos que se fabrica directamente en esa máquina. En este caso, lo que nosotros hacemos es que mediante el proceso de inyección, estos plásticos se llevan a un punto de maleabilidad que nos permite darle la forma que deseamos, ¿listo? Son procesos mucho más rápidos y son procesos un poco más sencillos que el proceso de fundición como tal. Entonces, lo que se busca con la utilización de los plásticos también es tener productos que sean mucho más económicos para adquirir, ¿sí? Entonces, esa es una de las ventajas y una de las características de que nosotros tengamos puntualmente productos plásticos. Adicionalmente, pues estos también los podemos tipificar, ustedes les pueden llegar a encontrar cuando les dicen que son plásticos de alta ingeniería o resinas de alta ingeniería, ¿listo? Cuando hablamos de alta ingeniería, pues es porque nos referimos a que el plástico como tal, el material como tal, pues tiene una serie de características a nivel de ingeniería sobresalientes con respecto a sus homólogos, digamos, a otro tipo de plásticos. Pero más allá de eso es porque pues, son configuraciones muy complicadas a nivel ya de combinación, ¿sí? No es tan fácil decirles a ustedes que esto tiene no sé, bronce y zinc, como lo hicimos con el latón, sino en este caso ya la descripción de la cantidad de compuestos que estos tienen para llegar a tener todas las características, pues es un poco más alta, es más difícil. Por eso es que los tipificamos o se tipifican puntualmente como polímeros de alta ingeniería o plásticos de alta ingeniería. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de otro material que utilizamos mucho, utilizamos el polipropileno. ¿Listo? El polipropileno es un plástico que también se deja malear mediante la inyección de temperatura. En este caso, pues ya son temas o son materiales que no permiten un acabado cromado en sí, no es lo ideal. Y esto es lo que nos va a permitir, puntualmente hablando, o la característica que nos brinda este material, el beneficio que nos brinda, es una resistencia al contacto químico, ¿sí? Cuando hablamos de la resistencia al contacto químico, estamos hablando que pues, soporta la mayoría de químicos, o bueno, soporta todos los químicos de uso convencional en donde se implementa este material. Me explico. Con este material desarrollamos todo el tema de los desagües y todos los elementos de donde se va a ver un estancamiento o donde va a reposar puntualmente el agua. Y no solo pasa agua, también suelen pasar algún tipo de químicos. Entonces, si utilizamos un desagüe en la cocina, pues va a pasar el jabón, van a pasar alguna serie de elementos un poco más abrasivos y bueno, todo ese tipo de elementos. Tenemos que utilizar un plástico que garanticemos que cuando pasen ese tipo de químicos, pues no vayamos a generar una deformación, una perforación o que vayamos a dañar directamente el producto. Esa es una de las características o es la principal característica por la cual utilizamos este material en toda la elaboración de los productos que son de desagüe o donde hay un estancamiento de agua. ¿Listo? Este plástico tiene una característica a diferencia de otro, nosotros no lo hacemos de esa manera, pero pues, sin embargo para que ustedes lo sepan, el polipropileno pues es una cadena de polímeros, es una cadena un poco más genérica y pues también se presentan demasiados colores, ¿sí? Es un material que se permite tintar de alguna manera con diferentes tipos de elementos para darles diferentes tipos de colores. Nosotros actualmente pues lo manejamos en un color natural, es un color más blanco, más blanquecino, más grisáceo, pues porque son definitivamente elementos que no van a aportar al tema visual, son elementos que no suelen estar a la vista al momento de instalar. Rara vez uno ve por dónde está el desagüe o por dónde está el sifón, entonces es por eso que no se utilizan esa serie de variaciones en los colores que utilizamos. ¿Listo? También presenta una alta resistencia a la temperatura. ¿Por qué una alta resistencia a la temperatura? Si en algún momento ustedes van a derramar o vertir agua hirviendo, pues nosotros tenemos que garantizar que ese plástico no se vaya a deshacer. ¿Sí? Donde ese plástico se deshaga, pues primero se presenta la fuga, la filtración, toca cambiar la pieza, bueno, todo ese tipo de cosas que pueden pasar cuando esos elementos se dañan. ¿Listo? Entonces, además de tener esa resistencia química, tiene una resistencia térmica. ¿Listo? Y finalmente está la parte del acetal. ¿Listo? El acetal tiene una característica importante y es que ya tiene una propiedad mecánica que nos soporta la fuerza que le podamos llegar a hacer a ese material. En este caso estamos hablando que es la fuerza sobre todo en las conexiones que nosotros tenemos. Si ustedes se fijan en todos nuestros productos, como los productos de 4 pulgadas, se van a dar cuenta que las conexiones
son plásticas, ¿sí? En este caso, esas conexiones, por más de que sean plásticas, están pensadas y están desarrolladas para que soporten el torque y la fuerza que ustedes le puedan hacer al momento de conectarlo, ¿sí? A pesar de que son resistentes, siempre como recomendación lo hemos dicho, y es que cuando es plástico, el plástico sería conectar con plástico, y en este caso, cuando son piezas plásticas, deberíamos ajustarlo con la fuerza que nos dé la mano, y si vamos a utilizar alguna herramienta, tiene que ser un uso supremamente medido, ¿sí? Pese a que tiene una alta resistencia, comparación de otro tipo de plásticos, no va a compararse con la resistencia que presenta un metal. ¿Listo? Entonces, por eso es que es importante cuando nosotros mencionamos de tener buenas prácticas en el momento de la instalación de los productos. ¿Sí? De parte de servicio técnico han llegado varios casos en los cuales por exceso de fuerza rompen esas roscas o le agregan algún químico, un sellante, un elemento fundente, pues de alguna manera deforman eso y pues ya el producto pierde sus características y podremos llegar a presentar problemas directamente con la serie con la serie del uso de los productos. Hay un tema con los plásticos que es un tema que no solemos hablar mucho y es un tema que uno de alguna manera intuye o que lo asocia, y es que los plásticos no les pasa nada con el agua, ¿sí? Y eso no es tan cierto. Cuando nosotros tenemos ciertos plásticos en contacto con el agua pasa algo que se llama proceso de hidrólisis. El proceso de hidrólisis, para no complicarlo mucho, es simplemente como la oxidación en materiales que no son metálicos, ¿sí? Es lo que uno a veces llama proceso de cristalización, o cuando a veces los plásticos por estar en el agua se fisuran y ese tipo de cosas. Este material, el acetal, tiene también esa característica, tiene una alta resistencia a la hidrólisis, es decir, no se daña con el contacto con el agua. Por eso todos los cuerpos, todas las partes internas por donde va a pasar el agua y por donde tiene más contacto y que incluso puede haber un pequeño estancamiento de agua, pues se hacen directamente con este material. ¿Listo? Ese material lo que va a permitir es eso, no generar ese tipo de hidrólisis que puede llegar a dañar no solo el producto, sino que también puede llegar a transmitir algunos elementos tóxicos o nocivos para el consumo. Entonces, es por eso que se emplean ese tipo de materiales. ¿Listo? Frente a los productos que nosotros tenemos actualmente, vamos a encontrar diferentes tipos de productos en los cuales vamos a encontrar esas características que yo les menciono. Vamos a encontrar productos que son con partes y piezas metálicas, con otras partes y piezas plásticas. Ahí es donde empieza una de las primeras dudas, y es, bueno, Juan, si usted nos dice que toca conectar metal con metal y plástico con plástico, ¿cómo nos dice que hay productos que tienen partes plásticas y partes metálicas? Cuando tenemos esa serie de conexiones, esa serie de empalmes, donde tengo una pieza plástica o una pieza metálica, lo que va a pasar es que vamos a encontrar algo que nosotros llamamos los insertos. Entonces, en algunas conexiones, a pesar de que el producto sea plástico, se inserta, se incluye una pieza metálica que lo que va a hacer es seguir correspondiendo a esa relación que yo les mencioné. Entonces, a pesar de que toda la pieza sea plástica, va a tener la capacidad de que ese roscado sea metálico y poder generar una conexión directamente con una pieza metálica. ¿Listo? Eso es como lo que vamos a encontrar principalmente. En este caso, como modo de ejemplo, vamos a verlo con algunos productos. En el caso de los empaques, en el caso de los escudos son una pieza de recubrimiento estética, ¿sí? Entonces, en este caso, esas piezas pues no están en contacto directo con el agua, no hay un estancamiento de agua en estas piezas puntualmente. Por esas razones que nosotros las hacemos directamente de SAMAC o las hacemos directamente de ABS, ¿sí? No las vamos a realizar en otra serie de materiales porque lo que vamos a hacer es aumentar el costo de las piezas y pues finalmente se van a aprovechar las virtudes que los materiales pueden llegar a ofrecernos. ¿Listo? En el caso ya, por ejemplo, de algunos elementos como las campanas, en estas campanas también se utiliza mucho el ABS, y es porque me permiten dar esas formas diferentes que suelen caracterizar nuestras campanas. Algunos casos hay unas metálicas, son casos muy puntuales, pero pues eso es lo que nos va a permitir dar esas formas, son materiales maleables, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de la bola, que es lo que me va a permitir dirigir el chorro donde yo lo desee, en este caso por lo general es metálica. ¿Listo? ¿Por qué? Por darle esa resistencia, de que podamos llegar a moverlo, manipularlo sin que se vaya a generar ninguna fisura ni ningún tipo de daño que genere fugas o pérdidas de agua. En el caso de los monocontroles o los monomandos, que son los sistemas de manipulación de agua fría y agua caliente con una sola manija, cuando hablamos del cuerpo, que es la parte que se empotra directamente en la pared, pues ya estamos hablando de que están hechos en latón o que están hechos directamente en bronce. ¿Listo? ¿Por qué? Por lo que les explicaba, de que estos productos van a estar en contacto no solo con el agua, sino también con las paredes, con los químicos que están al interior de la pared, cemento y demás, que pues pueden generar desgastes adicionales en otro tipo de materiales. Con esto es lo que garantizamos o lo que aseguramos es la duración del producto una vez esté instalado. ¿Listo? La parte de los cartuchos o los vástagos o los árboles
ya son una serie de elementos adicionales y ya utilizamos unos sistemas de cierre cerámicos. En este caso, pues si hablamos de porcelana, que lo que hace permitir lo que hace es generar un empalme en el cual no va a haber fugas ni filtraciones, ¿vale? Por eso se utiliza ese material. Es un material supremamente liso, que me da esa hermeticidad para no generar ese paso de agua ni fugas. Y es cuando nosotros recomendamos, por ejemplo, sobre todo en el tema de la instalación, que se haga una depuración del sistema. Cuando no se hace la depuración del sistema, esos discos son los que se rayan. Esos discos son los que se suelen dañar. Es cuando ya presentamos pérdida, fugas o filtraciones, goteos y demás. Pero pues ya es por un tema de que perdimos la hermeticidad, dado que pasó algún agente que pudo dañar como tal el sistema de cierre. ¿Listo? Cuando hablamos de los escudos, en este caso también estamos hablando de escudos metálicos en la mayoría. Lo manejamos de escudos metálicos por lo que les mencionábamos de que tienen una alta resistencia, sobre todo al tema químico. Cuando hablamos de la resistencia de los metales a los elementos químicos, es importante saber que el cromado también juega un papel importante. El cromado, más allá de darle un acabado estético, también te genera como una película de seguridad. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos algún tipo de anomalía con el cromado, podemos llegar a generar desgastes directos en la pieza. Entonces, cuando ustedes ven que, por ejemplo, un grifo se empieza a pelar, automáticamente empieza a dañarse directamente el material del que está hecho. Entonces, por eso nosotros tenemos metálicos, pues nos brinda la garantía de una mayor resistencia a ciertos químicos, y pues le agregamos el recubrimiento cromado que nos permite pues extender aún más esa vida útil, ¿no? El conjunto de las manijas también pueden ser metálicas o plásticas, como ya lo había mencionado. Eso va a depender de cada tipo de producto. Los productos pueden tener diferentes tipos de configuraciones, como les mencionaba anteriormente. Por la parte de los mezcladores, lo que vamos a encontrar es muy similar a lo que encontramos en la parte de los monomanos. El cuerpo, que es lo que va a ir empotrado, que es el tubo que une los dos sistemas de cierre y me permite la salida del agua, pues va a estar elaborado en latón o en bronce, dependiendo del tipo de producto. ¿Listo? En este caso, el vástago también ya está elaborado en aleaciones metálicas. ¿Para qué? Para respetar lo que les mencionaba: plástico con plástico, metal con metal. ¿Listo? ¿Eso que me va a permitir? Pues que yo le puedo hacer una fuerza un poco adicional, pues para que quede sujeto ahí y no vaya a tener ningún tipo de fuga ni pérdida. En el caso de las manijas y en el caso de los escudos de estos productos, ya suelen haber variaciones. Podemos tener algunos que sean metálicos, algunos que sean plásticos. Como les menciono, y les voy a seguir insistiendo con el tema, cuando son plásticos son elementos que permiten el desgaste con el uso y que además soportan alguna serie de manipulación, de golpes leves y contactos con algunos químicos suaves. No hay ningún lío, no hay inconveniente con que nosotros instalemos estos productos y no, es que el jabón de la ducha va a levantarlo o lo va a dañar. No, estos productos están pensados para que eso no suceda y por eso utilizamos los materiales que utilizamos. ¿Listo? De igual manera sucede pues con las llaves, con los registros sencillos o las llaves sencillas para ducha. ¿Listo? En este caso de igual manera vamos a encontrar puntualmente el cuerpo, que el cuerpo es metálico, el vástago también lo va a hacer, y todo el sistema de manijas y el sistema de los escudos pues ya depende de cada uno de los modelos que nosotros actualmente manejemos. ¿Listo? Es importante saber y tener en cuenta en este caso que este tipo de elementos tienen un sentido para el paso del agua. Si ustedes se fijan en los productos que nosotros tenemos en los registros sencillos, tienen una flecha que indica por dónde va a recorrer el agua, cómo debería recorrer el agua el producto, ¿vale? En caso que nosotros conectemos eso en sentido contrario, lo que vamos a generar es un desgaste directamente en todo lo que son las tuberías. Una de las consecuencias principales de instalar ese producto al revés es que cuando nosotros abrimos el paso del agua, sentimos que las tuberías vibran en exceso. Es cuando ya escuchamos la perturbación directamente de las tuberías al interior de las paredes. Esa es una de las causas principales de por qué sucede eso, que este producto quedó mal instalado. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy haciendo de la entrada de agua una salida y de la salida una entrada. Entonces todo circula en sentido contrario y por eso se genera esa perturbación. Para el caso de los productos como en este sifón que les mencionaba, ya directamente vamos a encontrar el uso de los polímeros, ¿sí? Que son la parte de los polipropilenos. Lo que les mencionaba, si nosotros vertimos alguna serie de químicos, algún tipo de elemento que pueda llegar a corroerlo, pues este tiene la capacidad de resistirlo y no deshacerse puntualmente por entrar en contacto con algún químico, con algún elemento, con agua muy caliente. Entonces en estos sistemas es donde vamos a ver toda esta parte y todo este uso de estos materiales. ¿Listo? El uso como tal de los materiales pues está fundamentado en lo que yo les mencionaba a ustedes, y es la parte de la durabilidad.
Como bien sabrán, la durabilidad está definida por la normativa NTC, donde nos dice que determinados productos tienen que durar determinados ciclos. Entonces, en ese caso, con el uso de los materiales que nosotros utilizamos con los sistemas de cierre, lo que vamos a lograr es cumplir con esa vida útil esperada.